Bienvenidos a Cultiva tu Salud, diferentes perspectivas a tu alcance para cuidar lo más valioso que poseemos, nuestra salud. ¡Comenzamos! Hola, buenas tardes, ¿cómo están amigos de Cultiva tu Salud? Estamos aquí muy contentos y platicadores porque estamos con una maestra que quiero mucho, que admiro, que respeto ante todo. Muchas gracias, maestra. Quiero darle la bienvenida muy calurosa a la licenciada en Psicología María del Pilar Romero López, quien se graduó en la UNAM, cuenta con la especialidad en Psicología Clínica y Psicoterapia de Grupo en Instituciones, cuenta con la maestría de estudios en Psicoanálisis en la Universidad del Claustro de Sor Juana, realizó diplomados sobre orientación educativa en DEGOCE UNAM, sobre la vida en pareja en ILEF, sobre manejo de la ansiedad y depresión en Centro Eleia, sobre psicoanálisis y manejo de la violencia en la Universidad de América del Norte en CDMX, entre muchos otros. Maestra Pilar, para mí es un gusto enorme que haya aceptado mi invitación, que nos acompañe esta tarde. Y bueno, pues hemos elegido un tema que pues a todos nos llega profundamente, que es cómo vivir el duelo en este proceso que estamos viviendo de pandemia. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias, Isabel. Es un gusto para mí poder participar contigo y con todos los oyentes en este lazo, digamos, como lamentable y por otro lado inesperado, que nos une, que nos duele, ¿no? Que está ahí presente y que por lo visto todavía le quedan bastantes, al menos medio año, enlazándonos, preocupándonos, permitiéndonos salidas, otras se cierran, indudablemente, pero bueno, este tema es muy importante, me parece a mí, poderlo poner en palabras, socializarlo. Claro que sí, es la idea, maestra. Justamente ante este proceso que usted bien describe, ¿cómo es la experiencia del duelo por las pérdidas que estamos teniendo? Sí, claro, es muy importante este tema, Isabel, porque hablar de duelo parece que es una parte intrínseca de cualquier ser humano. Nos dolemos desde la primera vez que nos pusieron a caminar y que era importante no seguir cargados, ¿no? Y hay un pequeño duelo en el destete, hay un pequeño duelo en las terminaciones de los ciclos escolares, en las separaciones de la pareja, por ejemplo, pero hablamos en este momento de un duelo que nos enlaza de manera social, de manera mundial, nos enlaza en pérdidas en todos los niveles, Isabel, en pérdidas de vidas, en pérdidas económicas. No hay un solo país a nivel mundial que no esté con el estrago económico de todo lo que fue la inactividad y este proceso y que continúa la pandemia. Escuchaba ayer la noticia de España que permitió ya la salida nuevamente escolar y todo esto, y acaban de volver a regresar el día de ayer con gran enojo social, por supuesto, a toda la restricción, como aquí el semáforo rojo, dada el aumento nuevamente de casos. Por lo tanto, cuando hablamos de este duelo, Isabel, hablamos de una respuesta, por decirlo de manera natural y humana, en cualquier persona, ante pérdidas de distinto índole. ¿Por qué es esa pérdida? Porque algo de esa relación que teníamos de pareja, de hogar, de trabajo, de economía, satisfacía una parte nuestra. Habíamos hecho un vínculo, estábamos en ese enlace del orden que sea. Inclusive hay duelo por las personas que se jubilan, por ejemplo, y diríamos, oh, qué logro, ya se jubiló. Sin embargo, hay un duelo, por eso que satisfacía una parte nuestra emocional, una parte psíquica,
una parte económica, una parte vital, ¿no? Claro. Entonces, esta pérdida en el punto central donde estamos es la pérdida nada más y nada menos que de la vida, porque hay como un patrón generalizado y la gente así lo está viviendo. La pandemia, la posibilidad, la amenaza o el contagio y la muerte. O sea, como que no se ve muy, muy polar esto, y por eso estos elementos, este duelo, está haciendo mucho más difícil, está haciendo emerger problemas emocionales de gran envergadura, se tenga o no la presencia de esta enfermedad. Entonces, hablar de duelo, tienes todas las razones, es hablar de eso que se pierde y que en el fondo está hablando de un conflicto. Hay un conflicto y la vida de manera emergente a todos, no nada más a nosotros ni en este momento, a todo este rasgo humano nos llevó a tareas que siguen ahí, ¿no? Claro, y además, como dice, el duelo podríamos decir que es por las personas que están falleciendo, pero en realidad es por toda la vida que teníamos, como lo platicábamos en alguna ocasión con usted, ¿no? Todo lo que era nuestra vida antes de la pandemia y lo que es ahora, y esa asimilación de la realidad, que es lo que nos está costando mucho trabajo, de entender que aunque se normalicen más o menos las cosas, ya no va a ser lo mismo, y que a lo mejor muchas cosas las vamos a tener que dejar a un lado, muchos objetivos, hasta metas profesionales o personales, van a tener que cambiar. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a vivir ese proceso de duelo, maestra? Porque es muy difícil, y es muy difícil sentirse amenazados todo el tiempo por estos síntomas que de repente pues todos tenemos, pero que ahora en este contexto de estar amenazados por un virus tan letal, pues nos pone mal a todos, ¿no? Sí, por supuesto. Esto que planteas, Isabel, sí, diríamos que tiene un campo concreto íntimo, tienes razón. ¿Cómo se van presentando estos síntomas? Tienes así como este punto central que es, ante la pérdida, de dolor, se nos presenta en rasgos físicos, nos acompaña el cuerpo, puede haber enfermedad, mucha psicosomaticidad. Podemos derivarlo a soluciones que en algunos casos muchos critican: comer de más o comer de menos, o esto que decíamos, no poder dormir bien. Algo que se observa de una manera fuerte e importante es el manejo del enojo, que ya no solo es el enojo, sino lleva a espacios de violencia, como si a través de una solución violenta que a veces se da en la pareja, que a veces se da en el campo familiar, se pudiera como encontrar una vía de escape, o insisto, a veces en el cuerpo mismo. Ha habido gente que dice, es que tengo todos los síntomas, ¿no? Y afortunadamente no es, pero ya siente el síntoma y no pasó de una gripa, que a todo mundo a lo largo del año nos puede dar una gripa, con fiebre y todo, y poderla diferenciar de esta pandemia. Entonces, diríamos que está integrado a toda esta crisis de pérdidas, por supuesto, el cuerpo, cómo lo vivimos, y un entramado que bien planteas, Isabel, un entramado social. No es lo mismo esta pandemia en la desigualdad, por ejemplo, que nuestro país vive, que se vive en otros países. O sea, hay países donde detonan esta crisis y esta pandemia y emerge, pues, como esto que vimos en Perú, la incapacidad médica para poder sostener la cantidad de pacientes o de fallecidos y encontrar en las calles, lo que afortunadamente dentro de lo que cabe en nuestro país se pudo manejar, aunque tengamos una cantidad que no la quisiéramos de fallecidos y de contagiados, ¿no? Pero sí es verdad, esto atraviesa lo íntimo de un hogar, de una pareja, de los chicos que ya no fueron a la escuela, que nunca se despidieron de los de la secundaria, que nunca hubo ya ese reencuentro después de la pandemia y ya están en preparatoria, supongo, o ya están en la superior, es verdad. Pero atraviesa otro punto central, Isabel, atraviesa algo que ya venía dándose, esto es,
la pandemia no solo es causa, ¿no? Por todo lo biológico, por el tipo de virus, no, también es efecto. O sea, ya teníamos otras pandemias, ya había pandemias que hemos ignorado, ¿no? Como silenciosas, ¿no? Como que pasaban desapercibidas porque no estaban como bien definidas para la mayoría de la población y que solo una minoría, digamos, la tenía contemplada, como son los epidemiólogos y la gente de salud. Pero ahora que diariamente nos están dando el estatus a nivel nacional, donde hemos aprendido tantas cosas porque se han abierto completamente la información a toda la población, entonces es como hacer más evidente eso que ya había. Y ahora que habla de los síntomas, ¿cómo se desarrollan síntomas físicos y emocionales en este proceso de duelo y cómo diferenciarlos de una verdadera enfermedad que pudiera ser COVID o que a lo mejor no es COVID, pero tenemos esta maraña de confusión que nos está poniendo pues en tela de juicio todo lo que sentimos y vienen estas emociones, como dice el enojo, ¿no? De repente enojo desbordado y empezamos a gritar o esta violencia intrafamiliar que menciona. Claro. Isabel, fíjate que siempre que el hombre está frente a una crisis, la que sea, las guerras, el hambre y esta pandemia, siempre se reacciona casi con lo que hay. Y hay algo central en el hombre, la profunda solidaridad. Esos benditos médicos, enfermeras, sabiendo que pueden contaminarse y que muchos han muerto ahí en los hospitales, ellos siguen dando la ayuda. Pero también se presenta el polo humano, que es esta parte, la productividad, el amor, pero también a veces este sentido un poco mortífero, ¿no? De lo humano, que también se presenta en estas partes, diríamos que hasta inclusive nos duele, ¿no? Una canción hermosa que nos dice, yo soy. No se nos puede olvidar que esa contingencia nos atraviesa. Esa contingencia no llega de algún lado y nos arrasa, porque somos eso en lo que nos hemos nosotros conformado. Entonces, el primer punto es quedarnos con nosotros, observar, segundo punto, que efectivamente pertenecemos a un mundo social, a un mundo de los vecinos, a un mundo del familiar con el que vivimos, digamos, y él tiene o ella tiene que salir a trabajar. Un mundo verdadero en el metro, un mundo verdadero. Entonces, donde tenemos que tener esa verdad social, ese cuidado social. Y el tercer punto sería cómo podemos en este entramado ponernos al frente y observarnos. ¿En qué puntos? Es verdad esta crisis, sostener, porque inclusive ahora, Isabel, hay muchísimas salidas un poco extrañas que ya vemos en las redes, de que si esto es algo creado, o sea, al menos la ciencia nos ha dicho que esto tuvo un origen, es un origen biológico, al menos ahí vamos, y con ese origen científico y biológico están intentando dar cara. Por lo tanto, ¿qué es este tercer punto que es el central? Nuestra puesta al frente de emociones, de nuestros miedos, aceptarlos,
no, fíjate que inclusive socialmente te dicen, no te preocupes, ay, déjalo pasar, ay, esto no es nada, échale ganas. Y esto no es verdad. No podemos echarle ganas. El punto más bien es aceptar lo que ocurre. Casi cuando hablamos de este duelo y del tema del duelo, no puede haber duelo sin dolernos. Si no, sería pura racionalización. Cuando algo perdemos, nos duele. Lloramos, nos sentimos mal, recordamos. Entonces, ¿qué es ponernos al frente de lo que ocurre y permitirnos, diríamos, sospechar y aceptar que estamos frente a una crisis muy seria y darle cabida aún en nuestro miedo, aunque nos dé un poco de miedo? No, un pánico, ¿no? Porque precisamente nos sentimos rebasados por todo esto. Y algo que dice muy importante que quiero rescatar es la parte de la negación. ¿Por qué sucede que algunas personas caen en la negación incluso cuando se ven infectados por el virus, incluso cuando ya se les dio el resultado, aquí estás, eres positivo, y siguen en esa negación de esto no es, eso fue otra cosa? ¿Por qué la mente en ese sentido no podemos aceptar, como dice, ese miedo de algo que es real y que me está amenazando y que efectivamente es algo de vida o muerte? ¿Por qué? Claro, y es esto que decíamos de la solución. Diríamos, la negación es una forma de solucionar. O sea, hay gente que decimos desde lo histórico de cada quien, que puede decir, no pasa nada. Mira, no me ha pasado nada, aunque estemos viendo las cifras. Nadie inventa 75,000 fallecidos o más. No es un invento, ¿no? Pero este recurso, quiero retomar algo que hace un momentito dijiste. Este recurso con el que contamos no es nuevo, ya venía con nosotros. Y la pandemia nos hace que surja, nos hace que se decante las herramientas y los recursos que hemos conformado. Igualito como dices tú, que hay gente que se supercuida y ya entró en pánico y no abre ni la puerta y no saluda en familia y cada quien está en su cuarto. Ok, hay gente que su solución ha sido este espacio. Inclusive esto de la negación, y se observa un poco más en algunos jóvenes en estas situaciones, también atraviesa lo biológico, porque muchos de ellos pues tienen mayor posibilidad por edad a veces de sobrevivir, porque fíjate que hemos hecho trabajo con personas mayores de 60 años, y la gran mayoría se ponen al frente, la gran mayoría presentan cuidados, la gran mayoría tiene un poco de miedo, porque sabemos que por ciclo de vida, por salud o por otros problemas añadidos, la hipertensión, obesidad, lo que tú quieras que está presentándose, ellos se saben más vulnerables que otros niveles de población. Entonces, diríamos que la pandemia no es la pandemia, es la contingencia que está ocurriendo, pero me hace contingencia a mí. Es con mi propia manera de aceptar una contingencia. Por eso es que parece inexplicable, pero también hay que aceptar que hay personas que dicen, no pasa nada, y yo, mira, sigo saliendo y nunca me ha pasado nada. E inclusive es desesperante, porque resulta un poquito como enloquecedor ver a alguien y dices, es que no puede ser, por culpa de ellos tenemos no sé cuántos infectados. Es verdad. Sin embargo, no es un evento ni siquiera de verdad intencional, porque con esto se abre el campo de aquellos eventos que pueden ser conscientes y aquellos que son inconscientes, y con esos ya veníamos. Claro, es como usted dice, nos rebasa y sale a flote todo las emociones que nosotros ya teníamos y los mecanismos. Vamos a ir, si me permite, a un corte de 1 minutito para regresar con esta parte de las emociones. ¿Le parece? Sí. Ahorita claro. Nos vemos. Nos vemos. Pues ya estamos acá de regreso y pues estamos justo con la parte medular de las emociones, ¿verdad, maestra? Sí, muy bien. Nos estaba comentando de una canción que refleja mucho esto que estamos viviendo. Sí, claro, esa canción es muy bella, por ahí va a quedar.
que nos habla de esto precisamente que hace un momento retomamos. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Y dice, el título es Yo soy. Y dice una parte hermosa donde plantea que somos todo de lo que nos han formado, de la cuna, de la teta, dice, de los miedos, de dónde estamos, de dónde venimos, y plantea una posibilidad de poner en palabra. El punto central es que no podemos negar ni lo maravilloso de la vida, que estamos compartiendo en muchos momentos, ni lo difícil. Fíjate que hay un punto en esto social, digamos, una tendencia que dice Zygmunt Bauman, un maravilloso filósofo, que dice, estamos ante el espacio de goce. Todo es rápido, todo es una sociedad líquida, todo rapidito, la satisfacción que sea casi inmediata de lo que quieras. Entonces esta pandemia viene a trastocar, imagínate la inmediatez que no puedes ejecutar. La pareja podía enojarse y decir, me voy, me salgo porque hoy me enojé y no hay a dónde ir. Y no hay más que quedarse y tratar de resolver y mediar algo. O los hijos, ¿no? Esto ya no es posible y yo ya no quiero estar aquí y no hay a dónde irse, a menos que haya un riesgo muy grande. Por lo tanto, este espacio, diríamos, de consumo que está cancelado por el momento como lo entendíamos, claro. Este espacio de inmediatez, este espacio de goce, goce y más goce, que la verdad son ejes de ese consumismo capital, digamos, todo este capitalismo en crisis, así como tratando de seguir ubicándose y que en este momento está brutalmente alterado. De hecho, hay ya movimientos socioeconómicos, políticos, de un movimiento y de un cambio, porque ese consumo rampante y ese capital y ese consume y goza inmediatamente, ha tenido estos estragos. Por eso decíamos hace un momentito, Isabel, creo que no pude terminar tantito la idea, que ya traíamos las pandemias que bien dices tú. Fíjate, la desigualdad extrema, el hambre como pandemia, que sigue ahorita, la contaminación ambiental gravísima, toda la vida inhabitable que llevan a cabo todos los inmigrantes, que a nivel mundial esto se vuelve inmigrantes en África, inmigrantes en Latinoamérica, inmigrantes ante la falta de condiciones, ante el hambre. La guerra, ¿no? Como en baja o alta escala, depende, nada menos antier ya tenemos una pequeña guerra en países de Oriente, ¿no? Entre ellos. Entonces, este calentamiento, bueno, el caso es que todo esto, como bien dijiste sabiamente tú, ha sido ignorado, ha sido velado, ha sido puesto como superficial, y entonces la pandemia, diríamos, viene a abrir, ¿no? Viene a abrir todo esto que venía ocurriendo, y que entonces el punto que también tú comentaste bien bellamente es uno, que ya no nada más es un país con otro o algún país africano que quiere entrar a Europa en las migraciones, no, es un lazo social universal la pandemia, un lazo claro. Muy desafortunado, muy doloroso, de muerte, mortífero, pero es la primera vez, al menos en estas dos generaciones, bueno, por supuesto 3, ¿no? Con los chiquitos, pero al menos de los padres, aún los abuelos, que no les tocó vivir la pandemia del siglo pasado. Claro, y que unifica todo lo que no estaba unificado. Finalmente, todas esas diferencias económicas, sociales, culturales, religiosas, ¿no? Aquí, como dicen, agarra parejo y ni modo, nos ha unificado como humanidad, geográficamente. Entonces, todas estas emociones que bien lo dice y me pone a reflexionar el hecho de que es cierto que todo eso que nosotros
vamos guardando o vamos ocultando en nosotros mismos todas nuestras emociones, y que si ya me enojé con la pareja, o ya me enojé con los hijos, o ya me enojé con la familia o los familiares, la salida era, pues me voy, me doy una vuelta, me meto al cine, ¿no? Me voy a tomar un café con la amiga, X. Y ahora no tenemos nada de eso, ni lo podemos hacer, y no nos queda otro remedio más que enfrentar la situación difícil de reconocer estas emociones. Y entonces en este duelo, maestra, es normal hasta cierto punto estar tristes un día y al día siguiente ansiosos y al día siguiente enojados y tener miedo y angustia por todo ante la posibilidad de estas pérdidas, o si ya se perdió un familiar, o si ya perdimos nuestro trabajo, porque mucha gente también ya ha perdido trabajo. Entonces, todas estas pérdidas, es normal sentir todas esas emociones al mismo tiempo, de manera simultánea. Y por supuesto, Isabel, si cualquier duelo nos lleva a esto, a la emoción, digamos, parece increíble, pero hay una ambivalencia cuando hay una muerte prematura, digamos, ¿no? De alguno de los padres, y hay enojo porque ¿por qué te fuiste? Claro, de manera inconsciente. Yo sé que de manera consciente se llora, pero hay un enojo de ¿qué te pasó? ¿Cómo fue que nos dejaste, no? En cierto momento. Si de manera general esto es lo normal en todo duelo, porque, insisto, hay una pérdida de algo que nos llenaba, de algo que era nuestro. Llamémosle lo que sea, la pareja, el hijo, el trabajo, etcétera. Pues ahora más, pero fíjate que hay un punto central un poco difícil en esto, que ante lo que ocurre, las condiciones de duelo que se podían elaborar antes, como los rituales, como despedir, acompañar a la familia, esos no se pueden hacer. O sea, fíjate el enojo generalizado en donde se obtura todo lo que es esa libidinización de estar con otros, ese gusto de estar con otros, esas salidas que nos dan los otros. Inclusive se ha observado que ha disminuido en algunas encuestas que reportan la vida sexual de las parejas, como si entre el miedo, entre lo que ocurre, hubiera una distancia, ¿no? Y por supuesto el noviazgo en donde tú en tu casa, el otro en su casa, todo esto, los chicos no van a la escuela, los adolescentes están en su casa, todo un juego en donde el duelo, para atravesarlo, tiene múltiples barreras, y una de ellas muy dolorosa y muy fuerte es que hay momentos en que nunca hubo, para las personas que perdieron o han perdido un familiar, nunca hubo una despedida. A veces no hay ni siquiera un cuerpo al cual ver y velar, Isabel. Les entregan por momentos, pues una caja de cremación, y si te fijas, toda esa parte humana del rito, de la despedida, del proceso está obturada. A veces la propia familia se ve envuelta en más miedo sobre la desgracia que les ocurre, de no contagiarse ahora a los demás, de que ya un familiar falleció. Te quiero decir que hay familias que no pierden un familiar, sino 3, 4. O sea, estamos verdaderamente en un momento muy duro. Y claro, solo vemos cifras, pero no estamos dándonos cuenta de esta parte. No sabemos si después ese duelo pueda tener un cauce, después de que esto pase. Pero en este momento muchas personas hacen, por decir, ya no sé si se puede llamar duelo, pero van elaborando una emergencia. Y de la misma manera lo viven, como emergencia de que ya pasó, emergencia de que me lo den. Por eso de pronto se han presentado problemas sociales fuera de los hospitales, donde al menos quisieran una llamada, donde al menos quieren saber cómo está. Afortunadamente en nuestro país vamos un poquito medio estables, aunque no por eso bien, pero medio estable la cifra. No se han, diríamos, rebasado la situación hospitalaria. Sin embargo, aquel que está viviendo, fíjate, no solo la muerte por COVID de algún familiar, porque la gente sigue muriendo de cualquier cosa. Nos separamos de los nuestros por otros motivos. Bueno, pues ni siquiera esos otros tienen un rito normal de duelo ni de despedida,
porque Claro, no se puede juntar la gente, que porque no se está pueden reunir. prohibido estar Ujú. juntos. Entonces, no solo es la soledad íntima de cómo vivir esto, sino también un espacio solitario donde no está esa mano y no puede estar esa mano, lamentablemente. Por lo tanto, si te fijas, hablar de esta pandemia implica esto que tú haces mucho hincapié, en un manejo de emociones, en un sostener este proceso, aunque es muy difícil, y aceptar algo de las características que tiene, inexplicable, que irrumpe de manera brutal, con incertidumbre, avasallante, inesperado, la manera tan brutal de medio año para acá, tan generalizado a nivel mundial. Pero fíjate que tiene un punto nada más en todo esto duro, tiene una parte extraña, muy rara que se observa en estudios, que al menos hace un extraño lazo, como si la humanidad misma dijera, estoy con España por lo que le está pasando, estoy con Nueva York por la desgracia de los latinos que han muerto en grandes cantidades, estoy con la Ciudad de México, como que a pesar de lo difícil, es como algo raro que al pasarnos a todos nos contiene, por raro que parezca. Es como cuando dicen, ay, también a ti, y también a ti. Y esto ayuda un poquito porque permite diluir este drama y poderlo sostener, así sea de manera virtual cuando nos vemos, así sea en los cursos que se trabajan. Por eso fíjate que una propuesta muy importante, aunque sea virtual, es el trabajo en grupos donde se puede socializar, en grupos específicos, en personas que han perdido, en personas que lo han padecido y cómo lo van sacando adelante. Entonces, también otro punto que se observa en estas cuestiones emocionales es que quien se recupera de COVID y sale adelante, lo hace el duelo de una manera, pero muy, muy rápida en el sentido de que logró la vida, en el sentido de que lo superó, como si tuviera una visión diferente, porque el trago, digamos, es tan amargo, tan difícil y tan fuerte, que quien lo supera, y sobre todo después de intubaciones, que esto es lo más importante, quien lo supera, diríamos, por eso decíamos que el duelo es singular, pero hace un movimiento de recuperación de la vida muy, muy fuerte, muy esperanzador, dado que tuvo la oportunidad de salir adelante de una enfermedad, ¿no? Claro, y esta dinámica que usted menciona de grupos es como los grupos de autoayuda, ¿no? En lo que yo me imagino que nada más que estos grupos pues somos inmensos, aquellos que pues vamos sorteando un poquito la situación de aquellos que ya tuvieron el virus, que fueron asintomáticos, que a lo mejor no lo vivieron igual que aquellos que tuvieron que entrar al hospital, que fueron intubados, que fueron tratados hospitalariamente. Y entonces aquí, ¿cuál es la diferencia que puede haber, por ejemplo, o cómo lo vive, por ejemplo, el adulto mayor, cómo lo vive el niño, cómo lo vive la mujer embarazada, porque la ilusión del bebé y de repente dice, pero lo voy a traer a un mundo en donde hay muerte, casi, ¿no? Entonces, finalmente todo esto, ¿cómo puede ser un diferenciador? ¿Existe un diferenciador por condición, por género o no? ¿O las emociones son en general? Sí, claro. Como punto central diríamos esto, la pandemia, sus efectos y estos duelos de pérdidas son singulares, por supuesto, pero sí hay un entramado social. Y en ese entramado social no podemos desconocer ese contexto social y económico donde nos movemos. Fíjate que recuerdo una entrevista muy difícil, hablando de esto, de cómo cada quien lo vive, de una madre y que por lo mismo ya no podía ir a trabajar y salen esos noticieros, ya sabes, con 3 hijos con debilidad mental jóvenes. Así te lo juro, 3. Y sin poder ir a trabajar porque lo que vendía no era básico como alimento. Entonces, ella así con toda la sensación de
solo quiero que coman. O sea, su dolor era que coman, por favor, que me ayuden, porque esta crisis, como bien dices, puede tener este efecto de sobrevivencia para ella, por ejemplo, o para aquellas poblaciones donde pues su condición socioeconómica es de tal manera que se vuelve, digamos, sobrevivir casi biológicamente, conseguir algo, pedir dinero, etcétera, o aquellas condiciones diferenciales donde, digamos, tenemos los extremos, ¿no? Los momentos en los que se desabastecieron los centros comerciales por aquellas personas que, bueno, qué bien, ¿no? En su posibilidad podían abastecer, y entonces esas condiciones hacen campos diferenciales en un país como el nuestro. Por eso decíamos que estas condiciones aterrizan de manera diferente, mueven de manera diferente a cada quien, de acuerdo a la condición, y también lo van a hacer salir de esto de otra manera, como muchas personas que dicen, pues mira, ahí está la pandemia, pero yo sigo haciendo comidita, yo sigo haciendo tamales, porque en las áreas donde están trabajando me sigo ayudando. Entonces, aún con todos los cuidados. Por lo tanto, no podríamos, diríamos, el problema es generalizable, pero volvemos al punto de acuerdo a las condiciones de cada quien, y es tan respetable la manera de resolver y de esos duelos para una persona como para otra, porque son los recursos con los que cuenta. Claro, y bueno, dado que ya nos está describiendo toda esta situación que se vive en las emociones, en lo físico, en lo económico, como el ejemplo que nos pone, ¿qué alteraciones son las que se están viendo más frecuentemente incrementadas en sus pacientes? Por ejemplo, los trastornos de ansiedad, me imagino que se han incrementado. Desafortunadamente también he leído que los suicidios. Entonces, en sus pacientes, ¿usted qué puede observar como una alteración característica, o son varios los factores que están afectando a sus pacientes? ¿Qué nos puede decir? Sí, claro. Creo que sí tienes razón, es como complejo, como una red, ¿no? Hay una red compleja, como eso que plantea Edgar Morin. Estamos frente a la complejidad de procesos que no es un solo hilo el que podamos tomar. Cuando jalamos un hilo se vienen tres, porque este proceso es complejo. Pero sí, efectivamente se observa, por ejemplo, algo fuerte ya concretamente en los síntomas. Inclusive, pues qué bueno que haya síntomas, porque mira, cuando hay un síntoma sabemos por dónde va. Y a veces no hay síntoma y hay acto, como esto que dices, los intentos de suicidio, los jóvenes que se inhiben, digamos, o lamentablemente en algunos casos, un aumento de la adicción, de lo que quieras, de alcohol, de alguna droga, hasta se la prueba. O por ejemplo, otro de comer en exceso, no importa porque fue una salida, ¿no? Se observa estos síntomas que va acompañado en algunos momentos, por supuesto tiene razón, de la angustia de la amenaza que no sé si me toque. Esto es muy importante. Una angustia que no sé si la amenaza toque a mi puerta. Esto lo han planteado muchos, que les ocurrió y dicen, no creí que alguien de mi familia le diera. No creí que nos pudiera ocurrir porque nos cuidábamos, porque a veces son pequeños descuidos, no sabemos. Entonces, sí, esto que decíamos, cuando hay un síntoma, por ejemplo, exceso de alimento, un hambre desesperada, cuando hay otro síntoma de culpa, por ejemplo, se observa mucha culpa como social, ¿no? Un poquito de esto que ocurre, culpa. Se observa desconfianza, inclusive a veces hasta en las parejas. Si alguno tiene que trabajar y salir, se observa haz esto, porque no me vayas a contagiar. Se observa un poquitito esto. En los adolescentes a veces es un apartarse. Si tienen la opción de tener un lugar para ellos, pues está muy bien, pero se apartan de casa. A veces hay una manifestación de rebeldía. Haz de cuenta que el boleto de la autoridad en familia se ha visto trastocado, porque los padres dicen, te toca esto, y hay una tirantez, hay a veces depresión,
hay a veces, no puedo, no lo voy a hacer, tú no me mandas, o sea, una serie de riesgos un poquito de esto, de esta pérdida de autoridad, ¿no? Como conductuales, es decir, que empieza a haber un cambio de conducta a lo mejor hasta de 360 grados que no comprendemos, pero que viene a colación de todo lo que se está viviendo y sobre todo en los niños y en los jovencitos, ¿no? Que dice que ahorita están tomando clases en línea, no ven a sus amiguitos, la desmotivación completamente. Hay algunos que ni tarea quieren hacer porque realmente la interacción con los niños es muy diferente a lo que vemos con los jóvenes universitarios, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, y a veces sí, cuando hablas de los pequeños, sí, ellos te lo llegan inclusive a expresar. Por ejemplo, hay un regreso en algunos casos más extremos cuando hay mucho miedo, cuando los papás, digamos, se encuentran en un proceso de mucho temor o alguna crisis sí inundó su hogar, por ejemplo, enuresis en los niños que empiezan a hacerse pipí en la cama, que no quieren hacer la tarea, que no comen mucho, esto que estamos diciendo, aburrimiento. Los niños dicen, es aburrido. También algunos problemas de desconcentración, aunque tienen que hacer tareitas y todo eso. Y algo importantísimo de esto que tocas es desmotivación. En muchos rangos, sobre todo hablando de lo educativo, como una cierta desmotivación. Y mira, me decía el otro día un joven, es verdad, un joven ya de universidad, y decía, ante las nuevas clases y en la virtualidad decía, es que no sé cómo vamos a salir este año de la universidad. Y yo le decía, no te preocupes, vivos. Si ya salimos vivos, todo lo demás... Estamos del otro lado. Y ya lo recuperarás. Entonces, esto que dices es central, Isabel. ¿Cómo poder ir gradualmente mostrando, apoyando y sosteniendo una crisis que le toca al anciano, que le toca a los padres, que le toca al adolescente, que le toca efectivamente, como tú dices, a las madres que están teniendo sus bebés en este momento, aún con el miedo pavoroso? De hecho, hemos tenido bebés con coronavirus, bebés, y que han salido adelante, afortunadamente. Bueno, hasta donde vamos parece que casi todos, bebitos, han podido salir adelante. Entonces, volvemos a este punto de lo que dices, ¿cómo le vamos a hacer para este espacio que no nos preguntó nada, que tiene un descontrol serio, que nos está dando a cualquier lado del mundo donde nos paremos, ¿no? Como me decía alguna otra paciente, decía, creo que me voy a ir a España, porque creo que allá, como es un país desarrollado, y después comentaba, Madrid está peor todavía que México. Aún ahorita tiene, o sea, a eso nos referimos. Si me voy a un país que sí tenga control, no. Noruega, en este momento Noruega, con un país planificado, regresó a semáforo rojo absoluto por la cantidad nuevamente de jóvenes. De contagios. Entonces, volvemos al punto. O tomamos las riendas de lo que sí está pasando, o estamos yendo contracorriente. Y el sufrimiento es doble. Pero ¿cómo lo afrontamos, maestra? ¿Cómo afrontar toda esta situación que parece que puede más que toda la humanidad? ¿Cómo lo afrontamos? ¿Qué oportunidades puede haber, si es que las hay, de esta crisis que estamos viviendo? ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Qué recursos podemos tener? Porque claro, se pinta el panorama muy pesimista. Sí, ¿verdad? Suena así, ok. Fíjate, Isabel, que ¿cómo le vamos a hacer? Y yo te diría, la pregunta ¿cómo le vamos a hacer? Implica de alguna manera ¿cómo le hacemos para que esto pase? Y ya, regresamos, como todos estamos soñando, ¿no? Sí. Ay, ya, todo vuelve. Pero esto que está ocurriendo en este momento tiene todo menos un regreso a la normalidad, aunque hablen de la nueva normalidad. Porque la antigua normalidad ya era una crisis en muchos niveles. Y esto que está ocurriendo, pues nada más evoca, diríamos, deja al descubierto todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, ¿qué es como la urgencia a nivel social y a
a nivel subjetiva en la que estamos, y tienes razón, va a haber salida o no, pero claro, porque todo proceso de crisis siempre tiene una posibilidad de renovación. O sea, lo que ha hecho crecer a la humanidad y permanecer donde estamos es el afrontamiento de las crisis. Entonces, diríamos que viene una parte, pues, fuerte, pero esperanzadora. No hay, quisiéramos tenerla, pero no hay una respuesta ahorita todavía sobre qué es lo que viene y esperanzarnos, porque sería otra vez caer en lo que estábamos. No pasa nada, neguemos las crisis. No, mira, tú goza, consume y eres feliz. Pero ahora no. Pero sí hay algunos recursos. Por ejemplo, podríamos plantearnos uno central, que esto que nos ocurre es como una hermosísima jovencita decía, es como que se hubiera abierto un vacío. Muy bien. Y sí, parecen algunas cosas un vacío y no estábamos acostumbrados. Estábamos acostumbrados a que yo ya tenía, podía o no podía, no importa, pero ya estaba algo de mí. Pero ahora viene diríamos un rescate, por decirlo así, viene un rescate de aquellos recursos, uno, que sí me han servido, que en algo me han servido, porque hemos superado crisis de otras índoles, pero nunca como esta, estoy de acuerdo contigo. Dos, dentro de ese vacío, ¿cómo aprender o cómo permitirnos sentir eso que nos desestabilizó? Eso que rompió todo lo que ya teníamos. Eso que en términos, si quieres, muy, muy analíticos se denomina, pues, esto de lo real, que no nos preguntó nada, que no nos explica nada, que parece que no tiene sentido. Y el hombre estamos acostumbrados al control, ¿no? Por eso los niños, los jóvenes, los ancianos, todo aquello que ya sabemos nos tranquiliza. Que yo ya sé cómo es esto, tengo mi manejo. Pero ahora viene lo interesante que todavía no está, que es qué va a ser eso que vamos a recrear. ¿Qué va a ser eso de sostenernos en una crisis, aunque se sienta como un poco de vacío? Aunque se sienta que es difícil sostener esto, ¿cómo ir a nosotros? Porque esa hermosa joven también decía, entonces me tuve que alejar de muchas cosas afuera y me quedé conmigo. Y me tuve que quedar conmigo viendo cómo siento, cómo soy, cómo estudio, qué cosa me gusta y qué no, cómo tolerar este momento. Porque el punto es que en la vorágine que veníamos de ese capitalismo que de verdad está presente en todo esto, no había lugar para esto. No había lugar, era goce. A ver, mira, había ese goce tan extremo que llegaron a jóvenes a comentar, jóvenes, muchachos veinteañeros, pues yo uso Viagra para una mejor experiencia sexual. O sea, como sin necesidad, pero que el goce fuera eterno. Todo rapidito, esa sociedad. Prolongado y que no se termine nunca, ¿no? Y que no sufra yo. Ese es el punto. Y la pandemia, en lo esperanzador es que podamos transformar, y voy a meter este punto, mira, esto que tiene que ver con el deseo o con la obligación, que es algo que muchos países estamos sufriendo. Si yo retomo mi deseo en todo lo que estamos viendo, y mi deseo es darme cuenta de mí, qué es lo que está ocurriendo, de manera consciente, de manera inconsciente, hay algo que da como un lugar al otro, como un lugar a mi cuidado por mí y por el otro. Pero si lo dejo de manera inmadura y casi infantil, se vive como una obligación. Tápate la boca, ponte la careta, lávate las manos. Entonces es un otro ajeno, la autoridad, y luego nos vamos sobre las autoridades que están haciendo lo mejor que pueden, ¿verdad? Dentro de lo que cabe. Y también hay cosas que se les escapan, nadie dice que no. Esta pandemia no está resultándole a nadie. No hay un solo país que diga, ya la tengo lista, ¿no? Entonces, claro, en este momento, ¿cómo trascender eso que es mi subjetividad, mi manejo de lo que estoy viviendo, hasta el encuentro con mi dolor? Y entonces, ante este punto más íntimo y más personal, hablamos de cierta separación, y echar a andar mi deseo
Echar a andar una reconstrucción de mí no es fácil, hay que ponerlo en palabras, lo sé, en palabras de todos los que nos apoyan, en palabras de la vida familiar, así sea unos momentos en la cena, así sea, no importa, en los momentos que se puede, porque muchos de nosotros seguimos trabajando, los hijos están en la escuela, darnos este espacio, abrir el espacio de poder manejar esto, pero entonces pasar de esa infantilidad de me obligan al tapaboca, me obligan a que guarde distancia, cómo introyectarlo como mío, como mi deseo de estar bien yo, y por ende el otro, porque me tiene que importar ese otro que no ha importado, que muchas veces no nos ha importado como humanidad, y que ese otro es toda la crisis racial y toda la crisis económica, y entonces, ¿cómo pudiera ser? No importa, porque muchos nos dirán, ay, voy a ir a África o voy a ir a Centroamérica. No, estamos planteando en lo íntimo. No en lo familiar incluso. En ¿no? lo familiar, en lo íntimo, en lo familiar, ese vínculo cercano de cuidado, eso de sí pasa, y a veces dicen, no pasa nada ahí, no pasa nada, y sí pasa. Y como si yo me cuido, cuido a todos los demás, porque puede que un chico pues, sea sintomático inclusive, pero puede generar un problema muy grave entre los adultos de una casa. Y como además muchos han tenido que juntarse, ¿no? Que los tíos, hay otra querida compañera que tiene 4 y 5 ancianos cuidando a ella porque no se podían quedar solos. Entonces, a eso nos referimos. ¿Qué será este paso de esa infantilidad? Tengamos la edad que tengamos, al cuidado. Y ese cuidado atravesando nuestro deseo. No el del otro, no el de la autoridad que ahora nos exige, que nos van a cerrar las calles y que nos van a obligar, sino ese deseo de asumir y sostener este proceso. Suena muy ideal, lo sé, suena de pronto como, ay, dígame cómo le hago, pero esto es gradual, el punto central es ponerme en presencia de esto que haces mucha insistencia, Isabel, de lo que siento, de lo que me está aconteciendo, de mi miedo, de la verdad, porque hablamos aquí de una decodificación de la realidad. ¿Y cómo decodifico? Inclusive, cómo transformar mis mecanismos de solución. Porque si me como todo por bajar la ansiedad, ¿o qué será quedarme con momentos de ansiedad? ¿Qué será ese encuentro con nosotros permitiendo este duelo? Y más aún en los duelos de pérdidas reales, de familias que han perdido, porque fíjate que en algún familiar, porque en algunos casos que he podido ver en alguna familia, sienten como si hubiera sido un castigo. Lo viven como un castigo de quién sabe divino. qué, como divino de, no, nos cayó, digamos, la amenaza y se llevó a cabo. Entonces, ¿cómo ponernos gradualmente en este análisis, darle la palabra a esto? No importa si lo escribimos, no importa lo que sentimos, no importa si lo podemos socializar, porque ahora esta mirada es la que todos pueden compartir, no importa, aunque sea virtual. Es el lazo posible. Hoy más que nunca la mirada es importante. La palabra es importante en esto nuevo que no podríamos contestar cómo le hacemos porque todavía se está, diríamos, estructurando. No sabemos hacia dónde. En lo general, pues por lo pronto a sacar la vida adelante, ¿no? Como los sistemas de salud lo están intentando, ¿no? No dan tanto tiempo al proceso, todo el proceso integral, pero con que saquen adelante la vida. Y entonces, pues claro que hay propuestas de que lo educativo, que es un área maravillosa, pueda tener espacios de manejar esta subjetividad, tanto en los niños, en el miedo, en los niños con todo lo que es la terapia de juego, que se pudiera trabajar gradualmente. Y cada niñito va a acomodarlo, ¿no? Claro, y creo que la parte que toca de la educación tiene una gran oportunidad como para evolucionar, porque también estaba muy estancada. Ahora estamos viendo que todos los programas de estudio se pueden y se tienen que migrar a esta educación a distancia y que tenemos que cambiar la perspectiva, tanto los que somos docentes como los que son estudiantes, de que la responsabilidad está en uno, no nada más, como usted menciona y bien lo menciona, si acato o no las normas que me está pidiendo Secretaría de Salud, por ejemplo, lo crea o no lo crea,
piense que el virus existe o no, simplemente porque es una cuestión de responsabilidad, ¿sí? De que si yo salgo, de que si yo no acato esas medidas, no nada más estoy poniendo mi vida en riesgo, sino también de los que quiero. Y cómo eso es una decisión de cada quien ante esta pandemia. Y que, como bien dice, aquellas personas que desafortunadamente han perdido familiares, que han fallecido, que de repente llegaron a los hospitales, como usted bien dice, con su familiar, y a las pocas horas les entregan las cenizas. Entonces, ¿dónde queda todo ese proceso? ¿Dónde queda el entendimiento? La mente se puede dar un vuelco completamente de tipo patológico, ¿no? Y hablando de estas personas, maestra, las personas que han sufrido el COVID o que han tenido pérdidas, ¿cómo manejar ese post-COVID, esa etapa post-COVID en donde nos dicen las autoridades de salud: hey, espérense, los que ya tuvieron el COVID no quiere decir que ya la libraron, ¿cierto, no? Porque no es como otras enfermedades que creamos inmunidad y creamos anticuerpos. Se crean durante un tiempo, pero no son permanentes. Entonces les dicen, y tengan cuidado porque quedaron sensibles o quedaron como más predispuestos. Y entonces, ¿cómo pueden estas personas, estos pacientes, afrontar esos miedos, esas emociones, esa tristeza de lo perdido? Y esto hablando de los pacientes que lo sufrieron y de las personas que fallecieron sus familiares, ¿cómo lo pueden vivir? ¿Qué nos podría decir para los que lo están viviendo? Sí, claro, este es un punto muy importante, digamos, porque aquí la pérdida no es una posibilidad, es una realidad. Lo han vivido o han padecido. Efectivamente, todavía tiene partes muy no conocidas, las secuelas que este virus puede dejar. Y también en muchas gentes, y de acuerdo a la edad, puede ser diferente. En algunos problemas bronquiales, etcétera. Entonces, diríamos que es como, vamos a aceptarlo en esta ocasión así, como digamos, permitir un enlace, ¿no? Del manejo de mi cuerpo y de la salud, permitirme dentro de este cuerpo, porque habla el cuerpo, o bueno, a través del cuerpo habla nuestra emoción, por supuesto, de lo que fue, de la parte que dolió, del miedo. Volvemos al punto de este miedo que está muy focalizado en quedarse solos en el hospital y ser intubados. Esto es algo que se ha vivido tanto por los familiares como por los que lo padecieron y que salieron adelante, porque afortunadamente el que salió adelante de la intubación afortunadamente digo, salen, pero son muy pocos los que salen. Entonces, ¿cómo poder conjuntar, por supuesto, y no dejar de lado el cuidado biológico, el resguardo, el seguimiento médico? Así va a tener que ser. Este resguardo, poner en palabra, volvemos al punto, hay muchos lugares que están pudiendo trabajar. Yo, un poquito esta parte psicológica de la misma salubridad, algunas páginas que podemos ir dando. El punto un poquito es, si hay la opción en lugares, por ejemplo, el ILEF está trabajando con pacientes, la nueva escuela lacaniana, si quieren podemos ver algunos teléfonos para que inclusive no cobran, porque estos problemas, estas pérdidas tan fuertes, y además con un proceso que no pensé que me tocara y me tocó, entonces da un enlace social, que es el tercer punto, un enlace social donde de pronto hay una situación como sentirse víctima, digamos, de todo lo que ocurrió. Inclusive hay gente que dice, llega a denostar a ciertos países porque por ustedes, porque la culpa, y esto rebasa no hay un culpable de esto, pero se siente este proceso porque es vivido ahora dentro de lo social, es vivido esto también como un estrago económico, porque en lo económico hay muchas personas
que hubo un endeudamiento muy grande. O sea, Claro. si cuando alguien sí sufre esto, todas las áreas, casi todas las áreas, la biológica, la psicológica, la social, la vida de la pareja, inclusive lamentablemente hay problemas de chicos en orfandad por las madres que fallecieron por COVID. Y que eso todavía está. O sea, haz de cuenta que hay una serie de temáticas de los niños que están en orfandad, la vida de la pareja cuando alguno de ellos murió, etcétera, o jóvenes que perdieron a ambos padres o un padre. O sea, todavía esto está, diríamos, por verse, ¿no? Como los estragos en lo biológico de una persona, en lo emocional estamos en eso, y en lo social, que es todo este estrago que apenas empieza a tener ayudas para esas madres, las despensas que se le dan, que un tiempo ayuda, pero por supuesto que después sigue la carencia, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo en lo rápido, diríamos, cómo poder manejar este desgarro? Es vivido a nivel de un desgarro emocional en palabra. Como yo sé que qué es palabra, entrar, hablar con alguien, expresar este dolor, porque indudablemente la palabra cura. Esto claro nos va a visualizarlo, ¿no? Entonces, de manera de conclusión, porque desafortunadamente se nos acaba el tiempo y nos quedamos con muchas preguntas para usted, pero ojalá que pueda regresar. Tiene que regresar, por favor, aclararnos todas estas dudas. ¿Cómo concluye, maestra, entonces, para terminar y cerrar esto, con 3 puntos concretos para manejar este duelo, y nos dicen dónde la podemos contactar para que si alguno de los que nos están escuchando, los seguidores, el público en general, la quisieran contactar para lidiar con todas estas emociones o con el duelo o con las situaciones que estamos viviendo, ¿en dónde la localizamos? Claro, diría entonces 3 puntos en esto final, digamos. Tendríamos que aceptar que como humanidad es una crisis que no alcanzan del todo los distintos procesos para cubrir y dar una salida inmediata. Esto es tolerar la incertidumbre, tolerar la crisis, sostenerla, ponerme al frente de mí en este proceso y intentar esto que se llama recrear mis recursos, recrear los que yo tenía, pero no están bastando, aceptémoslo, no basta lo que hacía, no basta lo que creía que estaba controlado, recrear nuevos recursos o nuevos elementos, así sea ese silencio en el que estamos, así sea esta separación y que solo puede ser por lo virtual, no importa, ponernos al frente de esta crisis, aceptar que existe, pero también aceptar que de este proceso vendrá seguramente una madurez, diríamos, en lo humano. Esperemos, no estamos tan seguros, una madurez, aunque suene un poco a utopía, no importa, pero de pronto, ¿no? Porque claro. A veces la política, la economía no nos da muchos chances de cambio del todo, pero no importa, empezar en lo íntimo, ahí sí podemos hacer muchas cosas, desde lo familiar, desde todo lo que vemos, desde el cuidado mío que decías y el cuidado con los otros, desde hacerme responsable, y lo nuevo, porque diríamos que todo lo que está ocurriendo es algo que pide procesos diferentes de los que conocía. Entonces, sostener, claro. Recrear esto, saber que por supuesto esto va a pasar como ha pasado en muchos otros momentos históricos de la humanidad, de muertos de millones y millones, por supuesto, con otros recursos y otros tiempos. Claro que va a pasar, pero ¿qué hacer en este ínter? Y permitirme salir adelante. Desde el autocuidado ante la contaminación de la pandemia hasta el manejo del duelo, digamos, productivo. ¿Qué es este duelo productivo? Que me duele, que lloro, que me angustio, que si algo me duele mucho puedo escribir, puedo yo quedarme conmigo, no importa todos estos procesos y buscar esta ayuda que puede estar en muchos lugares. Si quiere les puedo dar mi celular. Claro que sí, por favor, maestra, para que todos se comuniquen con usted.
porque Entonces, esto ayudaría también los enlaces, el poder lograr grupos, porque esto es central, porque en el grupo hay esa resonancia afectiva que ayuda muchísimo con los pacientes COVID, con las madres, con los jóvenes sobre lo que están viviendo. Entonces, claro. El celular es el 55 85 68 48 24. Y mi página de mi correo, sí. Sí, su correo. El correo es MA Pilar R de Romero L de López @hotmail.com. Perfecto. Pues ya tienen ahí sus datos para que se comuniquen. Se las recomiendo ampliamente las sesiones con la maestra, realmente para sacar lo bueno que haya en nosotros de todo esto malo que nos rodea, ¿verdad, maestra? Claro, y que se vuelve un desafío. Puede Exacto. ser malo, digamos, sí, porque duele mucho, pero es un desafío que seguramente como humanidad nos lleve a otro lugar. No importa si no vamos a ver a dónde, hay que ir a ver a qué país, no. Eso que es nuestro, que es en nuestro hogar, que es con nuestra pareja, que es con nuestros hijos, que es con nuestro sentido de productividad para los otros y con nosotros. Ese espacio íntimo, por supuesto que va a tener un cambio y un cambio esperanzador. Ojalá. Gracias, maestra. Pues nos quedamos con la esperanza de que regrese aquí a Cultiva tu Salud. Nos vemos, amigos. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Hasta luego, Isabel. Hasta luego. Bye. Conoce estrategias para prevenir enfermedades, además de tratamientos actuales e innovadores. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas en Cultiva tu Salud. Te esperamos.